con un nuevo webinar de corte internacional porque nos están acompañando importantes expositores para abordar un tema de mucho interés en la actualidad, como es el emprendimiento, como es la sostenibilidad y como es la innovación, considerando sobre todo pues los retos a los cuales nos exponemos tanto los centros de educación como las empresas. Hoy tenemos un panel de lujo, nos acompaña Vicent Clement, un querido amigo de España. Él es doctor en dirección de empresas, responsable de operaciones en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, con más de 20 años impulsando infraestructuras, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento a nivel nacional e internacional. Y nos acompaña también otra querida amiga que es María Arellano. Ella es experta en sostenibilidad corporativa, lidera la transformación empresarial en Aseguradora del Sur, integrando sostenibilidad, ética e impacto social, más experiencia en sectores públicos, privado y cooperación internacional, con una querida empresa amiga aliada al Instituto Superior Tecnológico INTEC, como es la Aseguradora del Sur, a quienes mandamos, por supuesto, un abrazo y sobre todo nuestro reconocimiento por las prácticas que hacen. Así que antes de iniciar, voy a invitar a todos quienes se van conectando a nuestra transmisión en vivo a ir tomando apuntes para que nos puedan hacer llegar las preguntas que seguramente surgirán de la presentación de nuestros expositores el día de hoy. Y sobre todo, pues, a que se mantengan siempre pendientes de la información que nosotros vamos transmitiendo. Somos una institución que procura mucho generar valor a través de estos eventos, de ir buscando respuestas a muchas interrogantes y sobre todo ir generando muchas más interrogantes, que es lo que nos permite generar conocimiento. Vamos a empezar dándole la palabra a Vicent Clement, aprovechando un poco la diferencia de hora. Allá ya son buenos días, la 1 de la mañana, un poco más de la 1 de la mañana ya. Así que te vamos a dar la palabra, querido Vicent, para que un poco puedas compartir estas enriquecedoras experiencias desde lo que se han hecho en el punto del Parque Científico de la Universidad de Valencia. Vale, Héctor, pues nada, Héctor, María, muchas gracias por invitarme a participar hoy a INTEC, la organización de este seminario. Bueno, pues como ha dicho Héctor, pues es un gran amigo desde hace ya tiempo y nada, cuando me contactó para impartir esta charla, simplemente me dijo, hay que hablar de innovación, de emprendimiento y sostenibilidad. Cuéntanos lo que haces. Entonces, pues nada, yo voy a intentar dar este enfoque de ecosistemas de innovación vinculados a la universidad. ¿Vale? En este caso voy a hablar del Parque Científico de la Universidad de Valencia, que os hago spoiler, ¿vale? Un parque científico no es otra cosa que un parque empresarial vinculado a la universidad, ¿vale? Es una forma de un entorno donde ubicar empresas que surgen de la propia universidad o que colaboran con la universidad. ¿Qué es un ecosistema de innovación y emprendimiento? ¿O qué entendemos por ecosistemas de innovación y emprendimiento? Pues bueno, un ecosistema de innovación y emprendimiento pues es un lugar, es un entorno, ¿vale? Donde se desarrollan proyectos o negocios, ¿vale? Con una base tecnológica, con una base de innovación, en la que bueno, está conformado por una serie de actores que interactúan entre sí, como pueden ser universidades, centros de investigación, empresas, emprendedores, y interactúan para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, en ese sentido, los parques científicos son pequeños ecosistemas de innovación y emprendimiento, ¿vale? Vinculados a la universidad. Voy a lanzar unas ideas, ¿no? Un poco una serie de reflexiones y luego, si queréis, pues en el turno de preguntas, pues las comentamos. Hay un axioma no escrito, ¿vale? En todos los países, en todos los gobiernos, y es que todos queremos ser Silicon Valley, ¿vale? Todo el mundo aspira a tener, todas las regiones, todos los gobiernos, pues tener una economía basada en el conocimiento, ser súper innovadores, tener cosas súper desarrolladas y ser pues un poco pues el modelo a seguir de los Estados Unidos, ¿vale? Lo que pasa es que esto no es posible. Es decir, yo creo que hay que partir que lo primero que hay que hacer es que hay que asumir que no se pueden copiar modelos, no se pueden replicar.
la realidad de Ecuador es distinta de la realidad de España, de la realidad americana, de la realidad de Marruecos, ¿vale? Cada país, cada sociedad tiene un entorno social, económico, incluso cultural, que un poco pues determina pues las actividades y cómo conseguir este ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que la primera reflexión es que cada uno tiene que ser consciente de los recursos que tiene y a partir de ahí tiene que armar la estrategia para definir su propio ecosistema de innovación. Entonces, entendiendo esta búsqueda del santo grial, ¿no? Es cómo llegar a esta economía basada en el conocimiento, a estos ecosistemas de innovación y emprendimiento, pues vemos que hay diferentes estrategias, ¿no? Tenemos por una parte el modelo espontáneo. El modelo espontáneo es Silicon Valley. Es Silicon Valley, los distritos industriales de Oxford, de Cambridge, pues bueno, son estos países del Reino Unido, Estados Unidos, que de una forma más o menos espontánea, ¿vale? Un poco vinculado al tejido social y económico y cultural de estos países, pues se han creado estas agregaciones, ¿no? de empresas, de universidades y tal. En Europa tenemos una visión un poco más planificada, es un modelo dirigista, de manera que las estrategias que han venido definidas por los poderes públicos, que han marcado pues, una serie de programas, de ayudas, un poco para condicionar a que se formen estos entornos, ¿no? Porque partimos de la premisa de crear espacios físicos en los que convivan centros de investigación y empresas, ¿vale? Para que se generen relaciones primero informales, pero que luego deriven en relaciones formales. Que estas empresas contraten investigación a la universidad, contraten a egresados, que la propia universidad haga una investigación más aplicada, etcétera, etcétera. Entonces, las ideas que os transmito ahora es que puede ser una cosa más planificada o puede ser espontánea, ¿vale? En el caso de Europa, en el caso de España, ha sido un modelo dirigista. Es decir, lo que voy a presentaros ahora no surge de un año para otro, surge como fruto de políticas públicas de hace, no sé, 30 años, ¿vale? Luego está el modelo network, pero eso es un caso un poco más a medio camino entre uno y otro, ¿no? Y va un poco, está relacionado con la presencia de institutos de investigación, pero vinculados a empresas, promovidos por empresas. Bueno, dicho esto, para gustos los colores, pues los parques científicos, estos ecosistemas de innovación y emprendimiento, pues son diversos y variados. También acordes a las diferentes realidades. Tenemos parques científicos vinculados a universidades, a hospitales, a centros de investigación y, como podéis ver, pues hay una casuística muy, muy diferenciada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos establecer un marco de estudio para poder comparar estos diferentes modelos? Pues aquí os paso lo que es la definición de Parque Científico Tecnológico, según la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, que es APTE, y en el cual el Parque Científico Tecnológico es un proyecto generalmente asociado a un espacio físico que mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de investigación y otras instituciones de educación superior. Está diseñado para alentar la formación y crecimiento de empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido, pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio parque. Pues un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del parque. Es una definición muy general, pero que, digamos que resume los aspectos básicos que debe tener un proyecto para ser considerado como un parque científico. Entonces, yo aquí destaco pues, varios aspectos. El espacio físico, es decir, al final, el parque científico es un parque, es decir, es un espacio donde ubican empresas, donde hay personas trabajando, y sobre todo que tiene una relación muy intensa con centros generadores de conocimiento, generalmente con universidades. Y está pensado para fomentar los procesos de innovación en las empresas. Entonces, con estas tres premisas, ¿vale? Se articula un parque científico. Luego ya cada parque es de su padre o de su madre, acorde con la universidad que tiene y la tipología de empresas, etcétera. ¿El tamaño importa? Pues sí que importa. Muchas veces importa. Entonces, hay tres conceptos que normalmente suelen nombrarse, lo que son las incubadoras de empresas, parque científico, parque tecnológico. Y yo creo que es importante hacer un poco una diferenciación de estos aspectos, porque son conceptos relacionados, pero no son exactamente lo mismo, ¿vale? La incubadora de empresa está más vinculada a proyectos empresariales en una fase muy incipiente y, parque científico e incubadora de empresas son bastante similares, ¿vale? La incubadora de empresas se centra más
en ofrecer infraestructuras y asesoramiento, mentorización de proyectos más jóvenes, más incipientes. Y el parque científico, lo que pasa es que generalmente incluye incubadoras de empresas. Es decir, el parque científico normalmente tiene incubadoras de empresas que están incubadas y tiene otras empresas de otro grado de madurez. Con lo cual, normalmente se suelen estudiar de forma conjunta porque son bastante similares, pero digamos que el parque científico abarca, además de las empresas de nueva creación, empresas que pueden estar más consolidadas. Y luego tenemos la parte del parque tecnológico. El parque tecnológico sí que también en algunos aspectos se puede, a ver, no se puede establecer una línea roja, ¿no?, que separa una cosa y otra, ¿no? Pero generalmente las principales diferencias son a nivel de tamaño. ¿Vale? El perfil de las empresas de los parques científicos es menor que en los parques tecnológicos. El parque tecnológico normalmente son empresas más grandes y también está la vinculación de una universidad. ¿Vale? La universidad puede estar vinculada a un parque tecnológico, pero en el parque científico la universidad es la promotora, generalmente, la promotora de este tipo de iniciativas. Es una relación más intensa. Vale, entonces, dicho esto, un poco ya vayamos un poco a materia. ¿Qué es un parque científico? Pues bueno, al final, un parque científico es un instrumento de la universidad para capitalizar sus recursos, para sacar beneficio de sus recursos tanto humanos, del talento, de los grupos de investigación, de los estudiantes, como de los recursos materiales, pues del equipamiento científico, del potencial de investigador, etcétera. ¿Cómo se obtiene esta capitalización de estos recursos? Pues a través de la colaboración empresarial. ¿Vale? ¿De qué manera? Pues a través de dos dimensiones. Bien, a través de la creación y el apoyo de nuevas empresas innovadoras que surgen del entorno universitario, ¿vale? Como pueden ser startups o spin-offs. O bien atrayendo empresas externas con un alto componente científico, tecnológico, con un perfil innovador para que colaboren con la universidad. ¿Vale? Entonces tenemos dos perfiles de empresas, las que surgen de la propia universidad, con los emprendedores universitarios, y empresas de fuera que están allí para colaborar con la universidad. ¿Vale? Esos serían un poco los dos grandes grupos. Entonces tenemos por una parte la vertiente más emprendedora, que es de estas empresas de nueva creación, y luego la parte más de transferencia de conocimiento con las empresas externas. Y la universidad, ¿qué gana con todo esto? ¿No? O sea, ¿por qué una universidad se lanzaría a crear un parque científico? Pues bueno, básicamente por los retornos, ¿vale? Unos retornos tangibles y unos retornos intangibles. Bueno, primero decir que las empresas que están en el parque científico no están gratis, pagan un alquiler. Es decir, las empresas que están en el parque quieren estar en el parque y asumen los costes de estar allí. Entonces, este alquiler, esta cuota que pagan, es la que un poco financia el funcionamiento del parque. Pero además de estar allí, digamos que las empresas subcontratan investigación a la universidad. Con lo cual, la universidad obtiene unos retornos tangibles, económicos, monetarios, ¿vale? Que por una parte serían los ingresos de los contratos de investigación de las empresas instaladas y por otra parte, los ingresos de la participación en las empresas que crea. ¿Vale? ¿Os acordáis de los dos grupos de empresas? Pues las startups y spin-offs, si hay alguna spin-off o alguna startup en la que participa la universidad, pues si luego es un Google o es un Facebook, pues todo ese retorno, una parte de ese accionariado, pues retorna a la universidad. Luego también hay unos retornos intangibles, ¿vale? Que son a lo mejor un poco más difíciles de cuantificar, pero también son importantes, que es el hecho de la tercera misión de la universidad, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con este concepto, pero las universidades tienen tres pilares de funcionamiento. El primero es la docencia, ¿vale? La formación. El segundo pilar, la segunda misión es la investigación, generar conocimiento. Y la tercera misión es la transferencia. Por lo menos en Europa se entiende así, ¿no? En Sudamérica se suele hablar de vinculación universitaria, ¿vale? Pero al final la tercera misión nosotros la entendemos como los resultados de investigación que se generan en la universidad que no se queden en un cajón, que vayan a la ciudadanía. Y eso se hace a través de las empresas. O bien colaborando con empresas, o bien vendiendo un resultado de investigación, o trabajando, etcétera. Otro retorno intangible es los vínculos con el sector empresarial. Es decir, al final, las empresas, si están en el propio campus, pues es más fácil que entren en contacto con los grupos de investigación, que acaben contratando a gente, que acaben trabajando con ellos, etcétera. Los proyectos colaborativos, la inserción laboral de egresados, esa parte es súper importante, ¿vale? Es decir, no solamente hablamos de emprendimiento, es decir, a veces el emprendimiento está muy bien y es una moda pero claro,
tú puedes ser emprendedor o no. O sea, puedes montarte tu propia empresa o puedes ser intraemprendedor, trabajar en otra empresa y ser, pues, tener esa creatividad y esas ganas de hacer cosas nuevas. Entonces, los parques científicos suponen una vía de inserción laboral para los estudiantes de la universidad, con lo cual, y eso también es muy importante porque son empresas con un cierto perfil innovador, son empresas bastante top y eso pues es una forma también de mejorar la imagen de la propia universidad, ¿no? De proyectar la imagen universitaria de innovación y emprendimiento a través del parque. Y luego también pues a nivel de prestigio, de proyección nacional e internacional. Todos son ventajas, ¿vale? Voy a pasar a la diapositiva. Vale, ¿cómo se mide el éxito de un parque o cómo se debería medir, ¿no? Para ver si el proyecto está bien o no está bien? Pues aquí os he puesto 3 aspectos que yo considero que son fundamentales para medir el éxito de una iniciativa como esta. La primera es la sostenibilidad económica. Es decir, el parque, como os he dicho antes, tiene que ser sustentable económicamente. Es decir, no puede ser un pozo negro que le suponga un gasto a la universidad. Tiene que ser concebido y diseñado de una manera que pueda autofinanciarse, ¿vale? En nuestro caso nos autofinanciamos con los alquileres de las empresas. Las empresas se instalan en el parque y pagan una cuota por estar aquí. Y esa cuota es la que cubre los gastos de funcionamiento y la que cubre el salario de los trabajadores. Otro aspecto a tener en cuenta es el número y perfil de empresas instaladas. Nosotros nos centramos en el perfil científico-tecnológico innovador. El caché de un parque viene relacionado con el caché de las empresas instaladas. Cuantas más empresas top tengas, pues más top será tu parque. Y luego, por último, la generación de sinergias, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que el parque es una iniciativa de la universidad. Entonces, al final, el valor del parque, más allá de las infraestructuras, es el capital relacional que se genera con la universidad, pero también con el resto de empresas. Es decir, en networking, las relaciones que se generan en este hub de innovación entre las empresas que tenemos, los grupos de investigación. Entonces, hay que ser capaz de generar este tipo de vínculos, ¿vale? Porque el parque tiene una componente inmobiliaria al final, porque al final es un sitio donde se instalan empresas, pero no es una inmobiliaria. Es lo que tienes que hacer es que las empresas pues interactúen con la universidad, con las otras empresas, y ese es el valor un poco que le damos, ¿no? Con lo cual, esos 3 aspectos son fundamentales para poder medir el grado de éxito de un parque. Recapitulando, bueno, el parque es un espacio físico, más que un espacio, un entorno vinculado a la universidad, y el parque aglutina pues empresas innovadoras, centros de I+D, para que interactúen y se relacionen entre ellos y con la universidad. Básicamente eso, tan fácil o tan difícil como esos 2 aspectos es lo que es un parque científico. Elementos clave. Pues bueno, los elementos clave para la puesta en marcha de un parque científico pues sería la presencia de centros científicos y de innovación de primer orden, tener una masa crítica de empresas, ¿vale? Con lo cual, normalmente los parques se suelen ubicar en áreas urbanas para tener masa crítica. Y luego también es importante, el parque no trabaja de forma aislada, trabaja conectado con el entorno, ¿no? Entonces es importante tener sistemas de innovación a un nivel superior que favorezcan la interacción y el diálogo entre los agentes innovadores. ¿Qué otros agentes innovadores? Pues aparte de la universidad y las empresas que están en el parque, tenemos la administración pública, los organismos de financiación estatal, las cámaras de comercio, asociaciones empresariales. Bueno, pues todo el entorno del ecosistema tiene que estar conectado, ¿vale? Vale, dicho esto, os he dicho a nivel general lo que es un parque científico. Ahora voy a hablar de mi parque científico, el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Bueno, pues primero que nada, el parque es una iniciativa de la universidad, ¿vale? La Universidad de Valencia es una universidad grande, pública, antigua, sí, mayor, bueno, tiene más de 500 años. Y es una universidad generalista, ¿vale? No somos una universidad politécnica. Tenemos ingenieros, tenemos biólogos, pero también tenemos economistas, filólogos, abogados, ¿vale? Entonces, bueno, es una universidad grande, tiene más de 50.000 estudiantes, con un staff de unas 5.000 personas. Y bueno, pues lleva trabajando desde hace muchos años en esta transferencia de conocimiento y en un determinado momento pues se plantea montar un parque. Entonces, el parque científico es esto que veis en la diapositiva, este mapa verde, y el parque tiene 2 partes. Tiene una parte científica académica, que son los centros de investigación, y tiene una parte empresarial, que es donde se ubican las empresas, ¿vale? Yo trabajo en la parte empresarial, pero parque científico como concepto es todo. ¿Qué sentido tiene que haya una parte científica anexa a la parte empresarial? Pues, como os he dicho antes, pues gran parte de las empresas que tenemos
se han generado en los grupos de investigación y los centros de investigación del parque científico. Y luego también gran parte de las empresas externas que vienen al parque vienen porque ya están colaborando con estos grupos de investigación, con lo cual establecemos estos vínculos. Algunas cifras, para que os hagáis idea del orden de magnitud, pues la parte de instituto son 8 centros que dan empleo a unas 1.000 personas, 1.100 personas. Y tienen una financiación anual de unos 25 millones de euros. ¿Vale? Esto es financiación pública, recursos que captan de programas nacionales, regionales, europeos. Luego tenemos el área empresarial, que tiene 5 edificios de uso empresarial. Actualmente habrá cerca de un centenar de empresas, ¿vale? Algunas de las cuales son spin-offs universitarias, pero la mayoría son de fuera. Y la cifra de trabajadores, ahí pone 500, pero serán pues en torno a unos 600, 700 trabajadores, más o menos, ¿vale? El perfil de las empresas es bastante heterogéneo. Si hacéis la cuenta entre el número de empresas y trabajadores, veis que hay empresas que tienen 200 trabajadores, pero hay empresas que tienen un trabajador, es un emprendedor, ¿vale? Es un parque heterogéneo, lo cual es bueno. Es bueno porque también favorece un poco la interacción entre los diferentes perfiles, ¿no? Y yo creo que el principal activo del parque es la máquina de café. Es este lugar de encuentro, ¿no? Entre personas, ¿no? Entonces es donde puedes obtener inspiración, ¿no? Porque al final, si hablas con no sé, una empresa, un emprendedor que ha montado una delegación en Boston o que ha levantado una inversión de 10 millones de euros, pues, y es tu vecino, ¿no? Pues el hecho de poder acceder a él, de poder, no sé, intercambiar impresiones, ser un modelo, un referente, pues eso es un activo bastante bueno, ¿no? Del parque. Bueno, a nivel de facturación estará en torno a los 50 a 55 millones de euros, ¿vale? Pues podéis ver un poco la comparativa, ¿no? Esto es facturación, ¿no? De las empresas. Vale, ¿cómo se gestiona el parque? El parque no lo gestiona directamente la universidad, lo gestiona una fundación de la que forma parte la propia universidad, pero forma también parte otros organismos como son la Cámara de Comercio, el Banco Santander, la Confederación Empresarial Valenciana y antiguamente ya no está, pues otro banco que era Bancaja. ¿Qué significa esto? Que al final la que toma las decisiones es la universidad, pero además de la universidad hay otros actores que también intervienen en la hoja de ruta, en las decisiones que marcan el camino que debe seguir el parque. El parque es un parque empresarial, con lo cual no se puede gestionar como si fuera un organismo público o la universidad. Tiene que ser más flexible, tiene que tener otro tipo de servicio, ¿vale? Porque al final nosotros funcionamos como una empresa. Al final nosotros, mi salario viene de lo que seamos capaces de poder generar y lo que podamos. Todas las empresas tienen que estar contentas, tienes que dar un servicio profesional y eso es un poco pues para lo que está el patronato, ¿no? Que es a quien rendimos cuentas todos los años. Bueno, el parque se inauguró en 2009, ¿vale? Entonces tenemos, pues estamos casi en la mayoría de edad, ¿vale? Del esto. Y bueno, pues el parque tiene diferentes edificios, ¿vale? Para diferentes perfiles. Tenemos 2 incubadoras de empresas, que es un vivero y un coworking. Y voy a ir rápido porque veo que me estoy alargando un poco. Vale, perfiles de empresa. Bueno, perfiles de empresas. Básicamente tenemos 3 perfiles de empresa. Tenemos empresas que son startups y spin-offs, tenemos en pymes tecnológicas y luego tenemos multinacionales. ¿Vale? En cuanto a multinacionales, no es que tengamos la multinacional tenga la sede central aquí, sino que normalmente tiene laboratorios de I+D o determinadas partes, etcétera. Bueno, aquí tenemos algunos datos, ¿no? Son empresas pues que el 66% innovan, el 44% internacional, tiene un perfil internacional, casi el 85% de los profesionales tienen estudios universitarios superiores, hay un 40% de mujeres, o sea, también está bien. Y bueno, y de hecho, pues un dato que todavía tiene que ir creciendo y cada vez va creciendo, pues es el hecho de la dirección, ¿no? Pues que el 23%, esto es antiguo, creo que estamos un poquito más del 25%, de los proyectos que tenemos están liderados por mujeres, ¿vale? Entonces también es una cosa bastante representativa. Y bueno, pues las empresas de parque acumulan unas 127 patentes, ¿vale? Con las que tenemos. Aquí tenéis algunos aspectos. Bueno, a nivel sectorial, os he dicho que somos un parque heterogéneo a nivel de tamaño, pero también a nivel sectorial. Es decir, la universidad es generalista, pero sí que podemos decir que el sector biotecnológico y el sector de la electrónica, las TICs, es el más pujante, aunque también tenemos empresas de energía, de servicios avanzados, etcétera, etcétera.
Actualmente estamos cerca del 100% de ocupación. De hecho, estamos construyendo un nuevo edificio que esperamos inaugurar en 2027. ¿Vale? Y este edificio sí que va a ser muy sectorial en temas de tecnologías habilitadoras y inteligencia artificial. ¿Vale? Modelo de negocio, pues básicamente es como una incubadora, pero para todo tipo de empresas, ¿no? Ofrecemos servicios de apoyo empresarial, ofrecemos infraestructuras, ofrecemos formación y servicios empresariales avanzados, vinculados a temas de comunicación, internacionalización, etcétera. A nivel de apoyo al emprendedor, nosotros, o sea, yo trabajo con empresas, ¿vale? Hay empresas que son más maduras y empresas que son menos maduras, pero al final, para mí son todos clientes. La parte más de emprendedor la trabajamos en colaboración con la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia tiene una serie de organismos de apoyo al emprendedor y el parque pues tiene programas de apoyo al emprendedor, tiene programas de mentorización, tiene unas condiciones especiales en su incubadora, ¿vale? Pero digamos que de nuestro porcentaje de clientes, el emprendedor puro y duro pues será a lo mejor un 20%. El 80% son empresas ya consolidadas que colaboran con la universidad, contratan a egresados, etcétera, ¿vale? Os invito a que visitéis nuestra web, hay bastante material gratuito para gente que quiera emprender, pues aquí de recursos para startups, manuales, guías, etcétera. Y VEmpren es el organismo de la universidad que lidera el emprendimiento, ¿vale? Es el que lo lidera y nosotros colaboramos con ellos. Sostenibilidad, bueno, ya acabo, ¿vale? Pero yo creo que en un webinar que hablaba de sostenibilidad, de emprendimiento e innovación, pues algo tengo que incluir, ¿vale? Entonces, bueno, María Cristina va a hablar mejor que yo de lo que es la sostenibilidad y las oportunidades de negocio, pero he considerado importante un poco incluirlo. Lo estábamos comentando antes en el aula. Yo recuerdo hace unos años que Héctor me invitó a una charla parecida, ¿no? Y una de las preguntas era de qué pensaba del futuro, ¿no? De las oportunidades y tal. Y yo ya dije el tema de la sostenibilidad, porque es una cosa que estamos viendo además. Y yo lo estoy viendo en España, me imagino que en Ecuador también será parecido. Es una cosa que está ya cada vez está permeando más, ¿no? Ya no es. Os he puesto esta diapositiva a título un poco ilustrativo, ¿no? Pues unas directrices de la Unión Europea de 2021. Sí que es cierto que no las vamos a cumplir, o sea, se mantienen, pero se posponen. Pero para que os hagáis una idea, a nivel normativo, las restricciones o oportunidades que existen, ¿no? A nivel de desarrollo, de emprendimiento, es decir, pues existen con todo el tema del control de las emisiones, con todo el tema de la automoción, de los coches, la combustión, la movilidad eléctrica. Hay una cantidad de oportunidades que se están desarrollando y que tienen un potencial brutal, ¿no? Y luego también a nivel social, ¿no? A nivel cultural, yo creo que es algo que se está empezando a asimilar, ¿no? La propia empresa ya lo tiene como dentro de sus líneas de desarrollo, pues es introducir la sostenibilidad en su negocio, ¿no? Y yo creo que hay mucho campo, ¿no? Hay mucho campo de mejora, se puede ser sostenible, se puede ser rentable. O sea, es decir, yo creo que eso es una cosa que está ahí y es una cosa que hay que dejar claro y invitar a todas las empresas a que lo tengan, ¿vale? Poco más. Yo, por último, bueno, poneros el link de otra publicación que tenemos, que es gratuita, que es Construyendo Empresas Sostenibles. Es una guía para startups y empresas en general que quieran ser sostenibles sin dejar de ser rentables. Os invito a que lo descarguéis, está muy bien y un poco también es fruto del trabajo que hacemos en el parque por fomentar un poco el emprendimiento sostenible. Y ya por último, yo, nada, sí que lanzo un poco una cuestión que a mí me gustaría que en el turno de preguntas Héctor me preguntara cuál es el nuevo vector de crecimiento del futuro, que hace unos años era sostenibilidad, pues ahora lo estaba pensando hoy, ¿no? Digo, la verdad es que claro, el panorama ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces ahora sí que hay otro vector de crecimiento, por lo menos en Europa. Yo no sé en el resto del mundo cómo estará, o en Ecuador, pero sí que hay oportunidades de negocio y de desarrollo. Pero bueno, eso lo dejamos para el turno de preguntas. Y por mi parte ya está. Daros las gracias. Espero no haberos aburrido mucho. Y nada, os invito a que cualquier cuestión, cualquier cosa que tengáis, pues lo comentemos ahora. Muchas gracias. Pero nos dejas con la duda, Vicent, ¿cuál es el nuevo vector? Porque estamos un poco con el cambio de hora y no sé si alcancemos a responder la pregunta. Pues, a ver, no sé si es bueno o malo, pero va a ser defensa.
Defensa. Defensa. No sabéis la cantidad de dinero que se está moviendo en Europa con defensa. La situación geopolítica es muy especial, como ya sabéis, en Europa en particular, ¿no? Por todo el tema de la guerra de Ucrania y todo. Y igual que en el 2020, cuando hablamos a nivel europeo, se lanzó unos fondos llamados Next Generation, ¿no? Que ha sido un poco después de la pandemia para revitalizar Europa, y el eje era la digitalización y la sostenibilidad. Ahora el nuevo libro es el Repower UE, que básicamente lo que pretende es que Europa vuelva a tener esa independencia tecnológica, ¿no? De ciertos aspectos, ¿no? Entonces, las empresas de telecomunicaciones, aeronáutica, todo tema relacionado con eso, están pegando un subidón bastante gordo. Y, a ver, igual no tiene que ver nada con la presentación, pero es que lo estaba pensando, ¿no? Cuando vine, digo, hombre, hace 5 años hablamos y hablamos de sostenibilidad, digo, pues ahora, igual dentro de 5 años, hablamos de otra cosa, ¿no? Con todo lo que está pasando y toda la inversión que se va a hacer. Así que, bueno, esa reflexión. Y este escenario, dicen un poco que generas la reflexión, ¿dónde deja el emprendimiento? Porque más allá de crear ecosistemas que apoyen el emprendimiento dentro de los datos que tú muestras, termina Sí. siendo solo una parte pequeña, creo que estaba dentro del 20-25% en el Parque Científico de Valencia, Sí. pero el grueso son empresas ya maduras, que de cierta forma no sé si generen alguna barrera al emprendimiento o más bien generen un esquema de apoyo. Bueno, yo creo que genera un esquema de apoyo, ¿vale? Y a lo mejor, a ver, me he expresado mal, ¿no? Porque cuando uno deja de ser emprendedor, es decir, ese 20% me refiero a startups, me refiero a empresas que llevan muy poco tiempo, pero una persona que ha montado una empresa y tiene 10 años ya no es emprendedor. No sé, es que al final yo creo que también la figura del emprendedor está un poco idealizada, ¿no? O sea, hay empresarios y emprendedores, pero un empresario es emprendedor también, porque si no, no montaría la empresa. Entonces, sí, bueno, lo que te decía el 20% es más por la parte de las startups y los proyectos de estudiantes, de tal, ¿no? Que también se promueve mucho, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero la otra parte también es importante porque acaba contratando egresados. Y uno puede ser emprendedor o intraemprendedor. O sea, tú puedes ser emprendedor trabajando para otro. Tú puedes abrir nuevas líneas de negocio. Estoy seguro que María Cristina, en su empresa, una empresa grande y tal, habrá muchas posibilidades de crecimiento profesional. Entonces, que emprender está bien, pero que también hay otras salidas. Y entonces eso también es importante tenerlo, ¿no? Y luego también yo me he centrado en la parte de emprendimiento innovador, ¿vale? Pero el emprendimiento es algo extenso, o sea, igual de lícito, igual de correcto es una empresa que se monta, un estudiante que se monta una agencia de viajes, que el que se monta una empresa para desarrollar fármacos. O sea, es igual de lícito, ¿vale? Pero lo que pasa es que en nuestro, dentro de todo el emprendimiento, nosotros nos centramos más en la parte más científica, tecnológica, ¿vale? Pero que el emprendimiento es muy amplio, ¿vale? Entonces, puede haber mucho emprendimiento que no tenga cabida en el parque, pero tiene cabida en otros puntos. ¿Vale? Muy bien. Y pues bueno, son temas interesantes, que es bueno, creo yo, dentro de la reflexión, ya desde la realidad acá de Ecuador, ver que existen empresas que están aplicando y que han empezado a trabajar ya tiempo atrás en este tipo de procesos. Justo hoy, María Cristina, quien lidera el proceso de sostenibilidad en Aseguradora del Sur, una de las aseguradoras de más renombre en nuestro país, nos va a compartir algunas prácticas y por supuesto, estimado Vicente, agradecerte siempre el compartir esas experiencias y abrir siempre pues el espacio para seguir generando discusión y conversación, que creo que es lo que nos genera reflexión, sobre todo con lo último que dejaste, pues yo al menos ya me quedo pensando en este nuevo vector que es el no solo pensar en sostenibilidad, sino también en estos temas de defensa, un poco entendiendo hacia dónde están yendo las cosas, ¿sí? Muchas gracias, estimado Vicente, un abrazo a la distancia. Querida María Cristina, estamos contigo ahora para escucharte con mucha atención. Súper, gracias Héctor, Vicent, qué gusto conocerte y gracias igual por todos estos conceptos que nos has podido compartir el día de hoy. Se conecta un montón con varios temas que yo voy a tratar el día de hoy. Entonces, sí, como les comentó Héctor, yo trabajo en el área de sostenibilidad de Aseguradora del Sur. Avancemos, por favor, Héctor, con la siguiente
Diapositiva, gracias. Y justamente nos llama ya la atención que exista un área de sostenibilidad en las empresas. Es un tema que claramente hace 5 o 10 años no podíamos estar hablando, no existían áreas de sostenibilidad, se manejaban temas de responsabilidad social, se manejaba comunicación, por ahí marketing también entraba en esta triada de áreas que manejaban sostenibilidad, pero ahora ya tenemos áreas específicas, especializadas, muy particulares en temas de sostenibilidad en las empresas. Y esto nos ha llevado muchísimo a preguntarnos por qué. ¿Qué cambió en el mundo? ¿Qué está pasando para que las empresas ya valoren el tema de sostenibilidad como para crear una área que ustedes deben saber que la creación de una área viene también con muchísima inversión atrás? Entonces, ¿por qué las empresas a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local le están apuntando a sostenibilidad? Y es justamente lo que yo quiero contarles el día de hoy, quienes tal vez no son expertos en sostenibilidad que nos están escuchando. Se van a llevar algunos conceptos que les van a impactar de muchos datos que nos están diciendo que ya el mundo está cambiando básicamente, ¿sí? Entonces, justo en el mundo de la sostenibilidad ya ocupó el 3er lugar entre los temas más relevantes para los directores ejecutivos de empresas al 2024. Este es un estudio hecho por McKinsey que ya nos dice si es que los directores ejecutivos a nivel mundial ya le están apostando a la sostenibilidad, algo de retorno en inversión y en rentabilidad debe estar reflejándose en justamente todos estos procesos de sostenibilidad que se han ido impulsando en los últimos años. En Latinoamérica, solo el 63% hace algo relacionado con sostenibilidad. Aquí no hablamos de una estrategia o de un proceso tal vez ordenado, de un área, de una inversión ordenada, sino algo relacionado con sostenibilidad. Y el 16% cuenta con una estrategia de sostenibilidad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando nosotros empezamos a hablar ahora y nos sentamos sobre la mesa a hablar de innovación, de emprendimiento, de negocios, de empresas, de modelos de negocio, ya no podemos dejar el factor sostenibilidad fuera. Debemos integrarlo, pero debemos también entender qué significa la sostenibilidad. Creo que sostenibilidad es un concepto tan amplio que significa todo y significa nada. Todos tenemos una idea de sostenibilidad en la mente, lo primero que se nos viene tal vez puede ser reforestar, plantar árboles. Hay miles de iniciativas de sostenibilidad, hablamos de desarrollo sostenible, es un concepto sumamente amplio, sumamente integral, pero es clave irlo decantando, irlo entendiendo, irlo aterrizando a este concepto y este enfoque ya en el mundo de los negocios, en los modelos empresariales y cómo esto también cuando yo estoy iniciando mi negocio, si es que yo soy un emprendedor o una emprendedora, cómo la sostenibilidad llega a mover el tablero y a mostrarnos una nueva forma de hacer negocios. Avancemos, por favor. La sostenibilidad llega también justo a apalancar muchísimo la forma en la que nosotros abordamos los desafíos actuales. Creo que este es un tema que a todos nos concierne como consumidores, como empresarios, como emprendedores. Justo salió el Global Risks Report del 2025 y nos lleva a entender esto, que el mundo enfrenta una intricada red de crisis que funcionan y suceden de manera simultánea e interconectada, porque esa es la característica del 2025 y de los años que vienen. Las crisis ya no es, bueno, tal vez en Europa está pasando algo o en Estados Unidos hay esta crisis. Ahora las crisis funcionan de manera simultánea e interconectada. Nos afecta a todos, nos mueve a todos y en el mundo de negocios no es una excepción. En el mundo del emprendimiento tampoco es una excepción y la innovación debe tener siempre esto en su horizonte, en su visión. Debemos caminar a entender que nuestros emprendimientos, que nuestros negocios, nuestros productos y nuestros servicios deben estar direccionados justo a poder responder a este nuevo mundo, a poder responder a las personas que somos ahora, que nos preocupa absolutamente todo. Tenemos crisis de cambio climático, si no, regresemos a ver a noviembre del año pasado, donde cuántos millones de dólares perdió el sector privado por los cortes de luz. Regresemos a ver a los primeros meses de este año las inundaciones en Loja, en Manabí. Regresemos a ver a los incendios que vivimos también aquí en Quito, en otras partes del país igual. Entonces, esto ya nos llama a pensar
cómo los retos de ese cambio climático, que tal vez lo veíamos muy lejano, muy al futuro, ya nos están golpeando. Ya es ahora, ya no es lo que tal vez pase, sino ya es lo que nos está pasando ahora. Otro de los retos también son los conflictos armados, la crisis de seguridad, la crisis geopolítica que vivimos en estos temas. Vivimos, como justo comentaba Vicent, muchísimos conflictos armados que están pasando ya de manera simultánea. Ya tenemos un Irán, tenemos un Ucrania, un Rusia, tenemos muchas crisis pasando de manera simultánea y se ve reflejado en precios, se ve reflejado en cadena de suministro, se ve reflejado en salud mental, se ve reflejado en productividad de nuestros colaboradores, se ve reflejado para nosotros en Ecuador también en una crisis constante que, si bien puede que no la hayamos vivido de manera directa, pero que está aquí, ¿sí? Entonces creo que todos tenemos esta sensación de el mundo ha cambiado y ahora, ¿qué hacemos? Básicamente. Y eso es lo que tenemos que nosotros como emprendedores o como empresarios responder a esas necesidades y a ese nuevo mundo. Es justamente aquí donde entra el concepto de sostenibilidad, que ya lo vamos a ver más adelante igual, cómo la sostenibilidad entra para asegurarnos una mejor gestión de nuestros riesgos, de nuestros impactos, ¿sí? La sostenibilidad aquí entra para hacernos entender que nosotros como empresarios y como emprendedores no existimos en una esfera alejada de la sociedad. Nosotros somos parte del sistema y de la estructura de una sociedad que está en constante cambio y que es dinámica, y que nosotros, mientras más rápido entendamos que debemos ajustarnos a estas dinámicas empresariales y de mercado, vamos a poder responder de mejor manera a estos dolores, a estas exigencias, a estas nuevas necesidades que salen en estos nuevos entornos completamente volátiles y que son de máxima incertidumbre. Lo que buscamos también aquí es transformar los desafíos en oportunidades. Yo sé que el transforma los desafíos en oportunidades es uno de los clichés más grandes, pero hay muchísima bibliografía que respalda cómo la sostenibilidad nos permite justo encontrar estos desafíos sociales, estos desafíos socioeconómicos que estamos viviendo y convertirlos en una oportunidad de negocio. Y es justo lo que nos contaba previamente Vicent, que ahí es donde entra la sostenibilidad, a salir de la filantropía, a moverse ya del, ok, la donación, eso no es sostenibilidad. Vamos a ver más adelante que la sostenibilidad es un modelo de negocio que lleva a abrirme el espectro, a cambiarme de lentes básicamente. Yo me pongo unos nuevos lentes en los cuales veo el mundo de manera diferente y veo los conflictos ambientales y sociales como una gran oportunidad de negocio, como una gran oportunidad de desarrollo de productos, de servicios que van a poder mover básicamente esta nueva visión, esta nueva idea. Avancemos, por favor. Y ahora es clave entender que en este entorno era imposible que el consumidor se mantenga siendo el mismo consumidor. El consumidor evolucionó, como evolucionó el mundo, como cambió el mundo, ya no es el mundo va a cambiar, sino el mundo ya cambió y cómo yo me adapto como empresario y como emprendedor de manera innovadora a este nuevo entorno, a este nuevo mundo, a estos nuevos retos. Entonces el consumidor, y todos ustedes lo deben vivir directamente, cambió. Nosotros somos consumidores más conscientes. Es un segmento demográfico que cada vez es más influyente. Cada vez es un segmento al cual debemos encontrar la manera de llegarle. Y ya no le llegamos con la misma publicidad, ya no le llegamos con el mismo discurso. Es un consumidor que duda del rol de las empresas, que duda qué estás haciendo tú como marca, como empresa, como emprendedor para cambiar esta realidad, para cambiar el mundo. Es un individuo que investiga. Tenemos consumidores que tienen en el celular acceso a toda la información. Es un individuo que va a saber más de nuestra propia empresa que nosotros mismos. Buscan, investigan, quieren saber cuál es el impacto ambiental de tu empresa, qué estás haciendo por tus colaboradores. ¿Están felices tus colaboradores en tu empresa? Tienen tal vez programas de diversidad, equidad e inclusión. Todos estos nuevos temas son temas que a los nuevos consumidores sí les interesa. Más allá del precio y la calidad del producto o servicio, este consumidor busca que su inversión, que la cantidad que ellos están pagando por tu producto o por tu servicio, mejore el mundo.
Y entender eso es clave, porque ellos lo que buscan es que a través de su inversión, ellos garanticen también su impacto, garanticen que a través de esa inversión tú también estés gestionando tal vez programas de transición energética, estés gestionando inversión para abordar la problemática de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, ¿qué estás haciendo tú con el dinero que yo estoy invirtiendo al comprar tu producto y tu servicio? Entender esto como del otro lado, como empresarios y como emprendedores, es clave porque nos va a permitir entender que nuestro producto y nuestro servicio está anclado a un entorno integral que debe buscar responder a todas estas nuevas problemáticas, a estos nuevos temas, a estos nuevos dolores de las personas. Y es por eso que es sumamente importante tropicalizar nuestras estrategias. Tal vez, como decía Vicent, lo que funciona en España, lo que me funciona en Madrid, necesariamente no me va a funcionar en Quito. En Quito vivimos una oleada de inseguridad terrible. En el Ecuador, claramente no son los mismos problemas de los españoles. Los españoles estarán viviendo tal vez un cambio climático voraz que no les permite realizar sus actividades del día a día con normalidad. Entonces, tenemos problemas distintos que deben justamente nuestros productos y servicios irse adaptando a estos nuevos entornos. Valoran justo lo que les decía, el impacto holístico de sus adquisiciones. Eso es lo que buscamos como consumidores, es generar un impacto o al menos no generar un impacto negativo. Toda la nueva publicidad se enfoca en eso. Miren, mi empaque es un empaque que viene de materiales que son ambientalmente amigables. Entonces, ok, ya me tocó comprar en este empaque, pero que sea el que tiene menor impacto negativo. Entonces, el tema de los impactos es un tema que nos lleva muchísimo a analizar qué producto y qué servicio vamos a lanzar al mercado y por qué va a funcionar. Avancemos, por favor. ¿Cuáles son estas oportunidades? Porque no todos son problemas y eso es el doble lado de la sostenibilidad que nosotros en Aseguradora del Sur contamos constantemente, porque sí son malas noticias, sí es el cambio climático, sí es el tema de la inseguridad, sí es el tema de desempleo, sí es el tema de desempleo joven, sí es el tema de desempleo senior, sí es el tema de igualdad de género, sí es el tema de desnutrición crónica infantil, sí es el tema de acceso a las universidades. Son muchísimas las problemáticas que vivimos actualmente en el Ecuador y en el mundo, pero esto también son oportunidades. Y esos son los casos de éxito de las empresas que se mantienen fuertes actualmente. De los emprendimientos que han tenido éxito, son emprendimientos que se dieron cuenta de esto hace 10, 15 años y empezaron a generar soluciones activas a todos estos problemas y estas crisis. Las oportunidades que nosotros tenemos en cuanto a sostenibilidad y con estos nuevos lentes que les sugiero muchísimo que se pongan también para sus emprendimientos, para analizar o para simplemente comprender también sus patrones de consumo, es que la sostenibilidad nos llama a que nosotros como marca, como empresa, como emprendimiento, podamos tener una comunicación auténtica. Porque el consumidor y la consumidora no están esperando una marca perfecta. Yo ya no estoy buscando una marca de modelos perfectos, modelos perfectas. No estoy buscando una marca que me cuente, que se conecte, que me cuente cómo es igual a todos nosotros, cómo es su día a día, cómo esta comunicación auténtica, cómo este storytelling se conecta con mi realidad. Esa es la oportunidad que la sostenibilidad nos trae. Nos trae la oportunidad de contar historias, porque como Vicent decía, en las empresas grandes, todas empezaron como emprendimientos, todas fueron ideas de una persona o un grupo de personas que le apostó a una idea. Y eso es la historia que a mí me encanta contar justo de Rodrigo Ceballos, quien es el fundador de Aseguradora del Sur, que hace 35 años, Aseguradora del Sur era una idea. Justo este año cumplimos 35 años y fue una persona que dijo, apostémosle a crear una empresa de seguros. Entonces empezó en Cuenca, somos una empresa orgullosamente nacional, 100% ecuatoriana, que ahora ha logrado estar en el 5º lugar de las aseguradoras más importantes del Ecuador.
Entonces, es justo contar estas historias te genera muchísima cercanía, porque tú le dices, ok, Aseguradora del Sur le interesa el desarrollo del Ecuador, le interesa el desarrollo sostenible del Ecuador, le interesa el fortalecimiento de capacidades de sus colaboradores en temas de educación, en temas profesionales, en temas personales. Le interesa llegar a 11 territorios nacionales porque le interesa estar cerca del ecuatoriano. Entonces te permite justo contar estas historias que te ayudan a llegar de manera mucho más auténtica y cercana a los consumidores. En cuanto a experiencia del cliente, la sostenibilidad llega completamente a cambiar la forma en la que nosotros nos acercamos a nuestros clientes, entendiendo de manera mucho más práctica, mucho más real de qué realmente estás buscando. En el tema de seguros es un reto. Nadie sale, no somos un producto o un servicio que nadie sale ese día diciendo, hoy me compro un seguro. No, sí sales diciendo, hoy me tomo un helado, hoy me compro una blusa, hoy me compro unos zapatos, hoy me voy de viaje, pero nunca sales diciendo, hoy me voy a comprar un seguro. Entonces, la experiencia del cliente debe llevarme a mí a entender que mi cliente necesita mayor información sobre cómo funcionan los seguros. Eso nos ha llevado a crear blogs, a automatizar muchísimos de nuestros servicios, a que tú puedas contratar tu propio seguro en una plataforma digital para que tú lo puedas hacer tal vez a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, que tenemos varios clientes que hemos visto que lo hacen cuando tienes miedo. Cuando viste las noticias y dijiste, ¿y ahora qué hago si mi casa no está asegurada? ¿Qué hago si es que tengo un accidente personal? Entonces son otros los momentos. Entender esta realidad del cliente nos ha llevado a mejorar la experiencia de nuestros clientes, que se sientan que nosotros no queremos vender por vender, sino lo que queremos es garantizar que lo que ellos compren sean seguros con propósito, sea una experiencia con propósito, que ellos comprendan por qué el seguro ya tiene un rol social, que es que tal vez no vas a sentir la necesidad de este seguro o de este servicio que tú estás pagando mes a mes, pero cuando llega un momento que realmente lo necesitas, un siniestro, una crisis, vamos a estar ahí para ti. Y justo es esa experiencia en un momento donde no es la mejor experiencia de estoy en una cita y me voy a tomar un café o un helado, sino se acaba de tal vez quemar mi casa y ahí te necesito, Aseguradora del Sur. Entonces es justo la sostenibilidad lo que nos hace este llamado a comprender cómo van cambiando nuestros consumidores, cómo debemos irnos adaptando. Es clave la colaboración y la comunidad. Como habló Vicent antes, lo mencionó como sinergias, lo mencionó justo como transferencia de conocimiento, lo mencionó por todos lados y es un tema que en todos los ámbitos se habla que la colaboración y la generación de comunidad es clave. Y la sostenibilidad llega a apalancarnos este tema y a facilitarnos la colaboración, la construcción de colaboración y la construcción de comunidad. Y la innovación debe ser sostenible. Todo esto nos lleva a pensar en soluciones innovadoras, pero como les digo yo, con este llamado de ponernos las gafas, de decir, ok, voy a innovar, pero mi innovación debe ser sostenible porque necesito adaptarme a este nuevo entorno. Avancemos, por favor. Y ahora sí, ¿qué significa sostenibilidad? En el ambiente y en el entorno empresarial, en el entorno de negocios, de emprendimiento, estamos hablando del concepto de valor compartido. El valor compartido no es una idea bonita, no es del maquillaje, no es decorativo, no es el maquillaje de la empresa, no es una campaña de publicidad. El valor compartido es el modelo de negocio. Es el corazón de la empresa, es el corazón de mi idea, es el corazón de mi emprendimiento. Y les garantizo que si empezamos desde esta forma de cuál es mi propósito con mi servicio y con mi producto, el valor que nosotros vamos a generar se incrementa ad infinitum, ¿sí? Entonces, el valor compartido es un modelo de negocio que busca garantizar que mientras yo genero rentabilidad como empresa, genero de manera simultánea impacto social e impacto ambiental. No son conceptos excluyentes,
No son las empresas tal vez de los años 70. Estamos en un 2025 donde yo necesito por obligación estratégica generar rentabilidad, impacto social e impacto ambiental. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo en una industria altamente tecnificada, donde yo necesito expertos, por ejemplo, en seguros, ya expertos técnicos, expertos en manejo de datos, expertos digitales, si yo no le apuesto a que en Ecuador más jóvenes puedan acceder a educación de tercer nivel, de cuarto nivel, yo básicamente estoy diciéndome a mí mismo como negocio, en 5 años o en 10 años no voy a tener quien ocupe esos puestos. Entonces, al yo invertir en educación actualmente, al yo invertir en darles la posibilidad de su primer empleo a los jóvenes, estoy garantizándome a mí mismo que voy a tener esta fuerza laboral, este capital humano que va a poder ser altamente especializado y va a poder ocupar estos puestos. Entonces, todo rebota en cualquier tema que hablemos. Si hablamos de desnutrición crónica infantil, si el cerebro de los niños que lamentablemente no han podido acceder a una nutrición adecuada tiene un desarrollo en los primeros 100 días menor al 54% de los niños que sean versus los niños que se han tenido una nutrición adecuada, estamos hablando de un Ecuador que no tiene futuro. Estamos hablando de un Ecuador que nunca va a poder desarrollarse, de unos jóvenes que nunca van a poder acceder a educación y menos aún a trabajo. ¿Y eso en qué deviene? En la crisis que estamos viviendo ahora. Que sea una opción real y que sea una mejor opción, tal vez ser reclutados por bandas de narcotráfico. Entonces, este análisis del valor compartido me hace un llamado a cambiar el enfoque y yo entender cómo mi empresa, cómo mi negocio y cómo mi emprendimiento está embebido en una dinámica socioeconómica local, regional y global, en la cual yo debo entender cuáles son estos conflictos, cuáles son estos puntos débiles, por ejemplo, del Ecuador, para yo también poder entender en qué tengo que invertir. Para nosotros como aseguradora del sur, fue clave el comprender el no tener luz, el no tener energía con la cual nosotros operar, porque imagínense, nuestro negocio tiene una cantidad de datos, nuestro data center es lo más importante para nosotros. Nosotros si perdemos todos los datos con los cuales gestionamos nuestro negocio, básicamente dejamos de existir. Sin energía, esos data centers se apagan. Entonces no podríamos responder a nuestros siniestros, no podríamos ver si nuestras pólizas están activas o no están activas. Básicamente todo el negocio se cae si no tendríamos un data center operando las 24 horas del día. Nos dimos cuenta que no era factible operar en un país que no te garantiza el acceso a la energía, pero no vamos a salir corriendo, no nos vamos a ir. Lo que vamos a hacer es cambiarnos y no ser consumidores de energía, sino ser productores de energía. Nosotros instalamos más de 205 paneles solares y consumimos y generamos de nuestra propia generación, el 60% de energía proviene de fuentes renovables, de nuestros paneles fotovoltaicos. Y este año vamos también a tener nuestras baterías. Entonces ya somos autosustentables en temas de energía. Vamos a tener nuestra propia energía. Y de hecho, lo que estamos haciendo es que la red energética nacional no tenga tanta presión, que nosotros no seamos consumidores, sino que seamos productores y decirle, ok, Estado, tal vez no tienes la capacidad para responder a este conflicto social y ambiental, pero nosotros como empresa estamos haciendo nuestra parte y estamos no consumiendo, sino básicamente produciendo energía. Con las baterías vamos a poder guardar y vamos a llegar a un porcentaje mucho más alto de producción, que esperamos que sea el 100%. Y esa energía que nosotros consumíamos va a quedar a disposición de tal vez hogares, hospitales o grupos que necesitan de mayor urgencia esta energía para operar. Entonces, ese es el chip de sostenibilidad, el entender que puede golpearle a la continuidad de mi negocio y cómo yo puedo responder a esto, cómo puedo ser resiliente, cómo puedo estar preparado.
Ahí se conecta con el concepto de doble materialidad que tenemos acá abajo, que les invito también a buscar estos conceptos. Ahora que tenemos tanto acceso a la información, van a encontrar estos conceptos en todos lados. La doble materialidad me invita a mí a entender el doble rol que yo tengo como empresa, que yo tengo como emprendedor. Uno, que yo soy un agente que impacta hacia afuera. Yo también, tal vez justo por mi consumo de energía, impacto de manera negativa en la generación de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, yo puedo gestionar y mitigar esos impactos. Y esa es la doble materialidad. La doble materialidad es cómo yo impacto al mundo y cómo el mundo me impacta a mí, porque el cambio climático, como aseguradora, me impacta haciendo que básicamente yo tenga riesgos de suscripción. Yo no puedo asegurar, como ustedes saben, los famosos casos de California, yo no puedo asegurar casas o viviendas donde es garantizado que va a haber incendios, que va a haber inundaciones, que me voy a la quiebra, básicamente, no es un modelo rentable. Entonces, estos fenómenos ambientales y estos fenómenos socioeconómicos también me afectan a mí como empresa. Y eso es lo que debemos tener claro, cómo yo afecto y cómo me afecta. Esa es la doble materialidad. Y cómo yo en ese intermedio puedo gestionar y puedo moverme y puedo estar preparado para lo que va a pasar de aquí al 2030, 40, 50, porque todos sabemos que los veranos vienen súper fuertes, pero van a seguir siendo los años más fríos que tenemos porque cada año va a ser más caliente y vamos a tener sequías y luego vamos a tener inundaciones y los eventos climáticos extremos van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, no me puedo quedar cruzado de manos. ¿Qué estoy haciendo yo como emprendedor? ¿Cómo mi producto, cómo mi servicio está respondiendo justo a estos desafíos? Y el enfoque ASG también es de otro abordaje conceptual, abordaje metodológico que nos va a permitir entender cómo la sostenibilidad desde este enfoque ambiental, social y gobernanza nos permite entender que desde mi giro de negocio, desde mi emprendimiento, desde mi idea de negocio tal vez, yo puedo garantizar impactos que sean positivos, ambientales, sociales y en temas de gobernanza. En temas de gobernanza, ustedes me van a decir a qué se refiere este tema de gobernanza. Es temas tan fuertes y tan del día a día para el ecuatoriano, que es el tema anticorrupción, por ejemplo. Yo en mi empresa debo tener políticas prevención de lavado de activos, políticas anticorrupción y sobre todo fortalecer la cultura de ética e integridad que tanto le hace falta a este país. Entonces, como ven, la sostenibilidad es en un enfoque sumamente amplio. Si podemos avanzar con la presentación, por favor. Es un enfoque sumamente amplio que nos llama a actuar con otros ojos, actuar con otros ojos un poquito a despabilarnos y a movernos y a cambiar esta forma en la cual nos acercamos a la forma de hacer negocios y de conectarnos con nuestros clientes, con nuestros stakeholders, con todos nuestros grupos de interés, con mis colaboradores, con mis clientes, con los entes reguladores, con la academia, con cooperación internacional. Algunos principios que nos funcionan, y ya estoy terminando, es que justo lo que decía Vicent también, el 1 más 1 es igual a 11, el enfoque colaborativo siempre le va a ganar al enfoque competitivo. El enfoque colaborativo desde una perspectiva de negocios y de emprendimiento va a permitir que mis impactos sean muchísimo más grandes y exponenciales en el tiempo y en impacto, ¿sí? Porque lo que estamos garantizando aquí, por ejemplo, nosotros en Aseguradora del Sur, para nuestros temas temas ambientales, de impactos ambientales, nos aliamos con expertos ambientales, porque nosotros sabemos de seguros, tal vez no sabemos de transición energética, pero nos aliamos con expertos ambientales para ver el tema de inclusión socioeconómica de jóvenes. Nos aliamos con expertos de cooperación internacional, que para ellos son los expertos en estos temas. Nos aliamos con la academia, participamos de estudios donde nosotros podemos también dar la opinión, el enfoque de qué es lo que nosotros necesitamos de los jóvenes para que sea más fácil que se puedan integrar a sus primeros trabajos. Entonces, el enfoque colaborativo le va a ganar al enfoque competitivo. Como sector, nosotros estamos también generando alianzas entre aseguradoras para podernos permitir generar estrategias al respecto de todos estos conflictos que nos aquejan a todas las aseguradoras del Ecuador y del mundo. Entonces, este enfoque nos genera muchísimo más valor que el enfoque competitivo.
El hacer más con menos es un tema que nos ha funcionado muchísimo, el pensar con los pocos recursos que tenemos, y eso en temas de emprendimiento también, y de, como decía Vicent, de intraemprendimiento, son soluciones creativas a desafíos complejos. Esa es la mentalidad emprendedora. Con lo poco que tengo, ¿qué hago? Y esa ha sido para nosotros la historia también del área de sostenibilidad. Es un área a la cual nadie le apostaba. Obviamente le apostaba la alta gerencia, que eso ya es muy importante por la visión y por la estrategia, pero es difícil también el cambio cultural de 300 personas adentro que de repente digan, ¿y nosotros por qué ahorita estamos midiendo la huella de carbono? ¿Qué tiene que ver con la emisión de pólizas? ¿Qué tiene que ver con los siniestros? Entonces, con los pocos recursos que teníamos, porque hemos sido un área en crecimiento, buscamos generar estos impactos que hemos generado. Y ese es justo el llamado de la sostenibilidad. Muchas veces hacer más con menos nos lleva a tener una ventaja competitiva. Y el enfoque de largo plazo versus corto plazo. Yo no puedo ahorita enfocarme en tal vez solo generar una rentabilidad inmediata económica de, ok, ya sale mi producto así rápido, pero tal vez, no sé, tengo un impacto negativo y ya lo pongo en el mercado. Esto a la larga me va a generar un impacto reputacional gigante. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el largo plazo, el mediano y el largo plazo siempre esté en nuestra mente, siempre sea esa la visión, para que justo la sostenibilidad llegue a apalancar la estabilidad del negocio, del emprendimiento, para que mi emprendimiento no sea un emprendimiento que dure 1 año, 2 años, 3 años, sino para que básicamente sea un emprendimiento o un negocio que pueda perdurar a lo largo de estos años. Avancemos, por favor. Y esto nos lleva a hablar de marcas con propósito. Las marcas con propósito tienen una ventaja competitiva. Es una marca que, como hemos visto en estos minutos, es una marca que te genera emociones, que te despierta emociones. Son productos y servicios adaptados a las necesidades reales del consumidor, al dolor real de yo como consumidor, a mi preocupación real, a mi vivencia real, no a la idea que yo tengo de cómo viven las personas en el Ecuador, sino realmente. Yo sé que el 70% de personas en el Ecuador no acceden al mercado asegurador. Entonces, ¿por qué no genero campañas que les permitan a ellos entender cómo funcionan los seguros y lo importante que es para ellos la bancarización primero y luego el tener un seguro? Porque básicamente todo su patrimonio puede verse perdido con un incendio. Entonces, es justo el entender todo este proceso y este cambio cultural que se necesita para yo poder adaptar mi producto y mi servicio a estas necesidades reales. Las marcas con propósito indudablemente generan confianza, credibilidad y certeza. Son 3 cosas que todos queremos sentir. Todos en el Ecuador queremos confianza, credibilidad y certeza de cualquier lugar que venga, porque no tenemos ni confianza, ni credibilidad, ni certeza en todos los fenómenos que están pasando en el Ecuador. Es nuevo el gobierno, por ejemplo, venimos de cambios, de incertidumbre, de no poder entender, de no poder tener la certeza si mañana voy a tener luz o no voy a tener luz. Entonces, que tu marca como emprendedor y como empresario genere estas emociones, te da una ventaja gigante para poder llegarle realmente al corazón del consumidor, porque eso es la marca, es a la final con quien yo me identifico como persona. Mis valores se identifican con los valores de tu marca. Y al final, lo que hemos hablado todo este momento es la oferta de valor integral. Avancemos. Y ya para terminar, ¿cómo se ve esto en la práctica? En Aseguradora del Sur, nosotros hace 3 años más o menos hemos venido trabajando en una estrategia sumamente robusta que vino de un análisis de materialidad, de justo todos nuestros impactos, de todo lo que las expectativas que nuestros stakeholders tenían de nosotros, internos, externos, reguladores, reaseguradores, locales, regionales y mundiales, y lanzamos nuestra estrategia de sostenibilidad. Nuestra estrategia de sostenibilidad tiene más de 100 iniciativas que golpean a todas las áreas de la empresa. Todas las áreas de la empresa tienen una iniciativa al menos de sostenibilidad. Marketing, proveedores, siniestros, indemnizaciones, comercial, todas las áreas tienen. Entonces, esto nos ha ayudado a que nosotros impulsemos lo que ya veníamos haciendo
y que mejoremos y que implementemos nuevas iniciativas. Justo aquí tienen algunos ejemplos que a mí me pareció interesante ponerles de ahora cómo nosotros nos comunicamos con nuestro consumidor. Y es este tema, por ejemplo, energía limpia, futuro brillante. Si el dolor de los ecuatorianos durante 4 o 5 meses fue que no tenemos energía y tú le ves a tu empresa con la cual tú contratas tus seguros que está haciendo algo por este tema, te conecta. O sea, no, es inmediato. Es inmediato este tema, te conecta y eso te da justo lo que hablábamos antes, credibilidad. Dice, ok, yo confío en esta empresa. Confío que esta empresa está haciendo las cosas bien. Y es eso justo el enfoque que se habla ahora, el neto positivo. Yo confío que la empresa es lo suficientemente valiente para hacer las cosas bien, para invertir en temas que son realmente importantes para la gente y no solo para ganar mayor rentabilidad. Tenemos acá en nuestra campaña de los 35 años y nuestro lema de trabajando por un Ecuador próspero y sostenible. Nosotros hemos generado una cantidad de empleo directo e indirecto. Invertimos más de $79,000 en capacitaciones a nuestros colaboradores. Eso ya te dice que a nosotros nos interesa que nuestros colaboradores tengan perfiles sumamente competitivos y de manera personal también invertimos en programas de salud mental, de bienestar, de combinar esta armonía entre el trabajo y tu vida personal. Entonces, ya te da que pensar, ya dices, ok, Aseguradora del Sur le apuesta por un Ecuador próspero y sostenible, le importa el desarrollo local y nacional. Y por último, nuestra marca digital que se llama Sur One, le aporta la sostenibilidad simple y llanamente porque evita que tú tengas que ir o que el broker tenga que ir y acercarse a nuestro edificio. Entonces reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Somos paperless. Te acerca muchísimo en el tema de educación financiera porque tú puedes entrar al blog y puedes tú mismo autoeducarte, que es ahora los consumidores que tenemos. Yo mismo quiero saber, no necesito que alguien como que me diga lo que yo necesito, sino quiero entender, quiero ver, quiero analizar por qué es mejor invertir en este seguro y no en este seguro. Y esto, Sur One nos ha permitido apalancar todos estos procesos de educación financiera a nuestros clientes. En el tema de cooperativas, nosotros estamos también con cooperativas que tienen impactos increíbles a nivel de sostenibilidad. Son cooperativas de mujeres rurales, son cooperativas que están con la base de la pirámide en la sociedad y que para nosotros, ya con los ojos de sostenibilidad, ha sido clave aliarnos con todos estos clientes, brokers, aliados comerciales y proveedores que compartan nuestros valores. Ese es el efecto y la rueda virtuosa de la sostenibilidad, que vas generando un ecosistema que te permite alinearte a todos estos actores que también le están invirtiendo y apostando al Ecuador, porque muy fácil sería irnos de aquí, como muchas empresas lo han hecho, pero es ese quedarse y decir, ok, las cosas tal vez no están tan bien, pero a través de iniciativas con impacto multiplicador, voy a buscar aportar mi granito de arena, que el granito de arena igual luego termina siendo iniciativas sumamente grandes que también han incidido en política pública, han incidido en procesos mucho más grandes de cooperación internacional, de cambios realmente normativos, de cambios de prácticas que nos llevan a prácticas sumamente responsables. Y con esto quiero terminar, no quiero alargarme más, espero que haya sido de su interés. En la siguiente lámina tienen también mi contacto, con muchísimo gusto puedo responderles cualquier duda, nos podemos sentar, podemos reunirnos, porque para nosotros es un tema sumamente clave el contar lo que estamos haciendo y cómo esto es un caso de éxito, cómo esto tiene un efecto multiplicador, cómo este tema a nosotros nos ha aportado muchísimo y eso es lo lindo de la sostenibilidad. Lo compartimos de manera muy abierta. En nuestra página web van a encontrar toda la información, van a encontrar la estrategia. Damos muchísimas charlas, capacitaciones y demás, porque eso es lo que buscamos. Entendemos que juntos vamos a cambiar el Ecuador. Nosotros haciendo solitos, poniendo paneles solares, no vamos a cambiar el Ecuador. Juntos vamos a tener este cambio cultural que nos va a llevar, creo, al país que todos esperamos tener. Les agradezco mucho por este espacio. Muchas gracias a ti, María Cristina, y ten por seguro que también en el Instituto Superior INTEC compartimos esa visión y tratamos de generar estos espacios que generen reflexión
y con lo que acabas de contar, por supuesto, genera mucho orgullo saber que empresas nuestras, ecuatorianas, están emprendiendo ya estas actividades. Nos escriben y nos dicen, el certificado punto verde debería ser necesario para que una empresa tenga permiso de funcionamiento. ¿Qué crees tú con eso? Sí, justo son todavía mecanismos voluntarios. El PEC, el Programa Ecuador Carbono Cero, que es parte justo del punto verde desde el primer estadio, por así decirlo, del Programa Ecuador Carbono Cero, luego viene ya tu certificado de reducción de huella de carbono y luego de compensación. Son programas actualmente voluntarios. Yo tengo dos opiniones, o sea, tengo opiniones encontradas, porque creo que sí, estos temas deberían ser voluntarios y porque poco a poco el obligar a las organizaciones, yo creo que nunca tiene buenos resultados. Te genera hastío, te genera como, ok, ya porque nos toca. En cambio, yo voy muchísimo más por el enamorar. Es enamoremos a las organizaciones y vendámosles la idea. Expliquémosles cómo la sostenibilidad es un buen negocio con casos de éxito puntuales para que de manera orgánica y con una convicción real y coherente puedan cambiar todos los procesos que tienen que cambiar para poder acceder a estas certificaciones, porque si se lo hace solo por cumplimiento normativo, muchas veces queda como una política que estará guardada en quien está encargado del área de sostenibilidad y ya, pero de manera orgánica, de manera voluntaria, de manera con una estrategia mucho más educacional de enamorar, de vender esta idea de cómo ha ido funcionando. Imagínate, Vicente ya habla de sostenibilidad, ya fue, claro, en España, pero acá recién. Entonces, son esos temas que lindo. Espero que en 5 años nos sentemos aquí a decir sostenibilidad ya fue porque todos ya estamos haciendo, es la línea base de todas las empresas y organizaciones. Pero yo creo que el approach debería ser mucho más de, mira, esto funciona y mejor entiéndeme por qué funciona antes de te voy a obligar y tienes que cumplir porque tienes que cumplir y aparte son procesos súper engorrosos y son lentos y te genera este hastío de, ay, qué pereza el Estado, sino más bien cómo trabajamos juntos. Creo que ese debería ser el enfoque. Y un poco con lo que compartías, María Cristina, la experiencia, cerca de 3 años trabajando en sostenibilidad dentro de aseguradora, ¿cuál fue ese punto de quiebre para decir, bueno, ¿saben qué? Tenemos 30 y pico de años como empresa, vamos a crear ya una práctica orientada a un enfoque de sostenibilidad? Y seguramente en inicio hubo muchas barreras que probablemente les hizo pensar, decir, oye, eso no es el camino. ¿Cómo un poco sortearon ese tipo de situaciones? Prácticas de sostenibilidad ya se venían implementando desde hace muchísimos años, sobre todo en el tema de la gestión de nuestros colaboradores. Nuestra área de talento humano es un área sumamente robusta con prácticas que han obtenido muchísimas certificaciones porque se alinean a estándares altísimos de cumplimiento de derechos humanos, con estándares increíbles que la verdad nos han llevado a tener varios reconocimientos en temas de igualdad de género, de garantizar espacios seguros, de diversidad, de equidad, de inclusión, de formación. Pero ya llegó el momento en el que la alta dirección se sentó y básicamente dijeron, ya se está hablando de esta tendencia, ya es una tendencia en el sector asegurador sobre todo, porque ya venía a impactar el core del negocio y ya te decían, ya llegó el momento básicamente. Y es ahí cuando ya se decidió abrir el área de sostenibilidad. Ya esto empezó con la gerente de sostenibilidad, que era una sola persona, luego ya entré yo a formar parte del equipo y ahora ya tenemos una persona más. Orgullosamente somos ya 3 personas del área más pequeña, pero fue gratificante el saber que ya teníamos varias prácticas, pero al mismo tiempo sí fue un retador y sobre todo el cambio de cultura. Hacia afuera, tal vez fuimos reconocidos muy rápido por todo lo que hacíamos, por transición energética, por estas buenas prácticas. A la interna fue un reto el cambio cultural. Imagínate lo que decía antes, cambiar el chip de 300 personas de ya no voy a botar en mi basurero de mi oficina personal, sino ya me toca levantarme y separar los residuos que yo genero. Generó al comienzo tal vez como incomodidad, incertidumbre, pero ahora yo te puedo decir que no hay una sola persona en Aseguradora del Sur que sepa cuánto le ha venido a apostar y a como a nutrir a la marca, a las prácticas, al orgullo. Sientes ahora muchísimo orgullo
por la empresa gracias a todos estos impactos. Y dentro de los temas que abordaste del valor compartido, del buscar escenarios con propósito, va a demandar recursos para iniciar este tipo de prácticas. Cuando nos ponemos en el rol del emprendedor, ¿por dónde transitar? O sea, iniciar un emprendimiento con enfoque sostenible, más allá pues de estos elementos de tener un propósito profundo en el corazón del negocio o de crear este valor compartido, ¿qué se puede hacer? Sabes que existen muchísimas iniciativas gratuitas. Existen iniciativas en las cuales, por ejemplo, grandes empresas apadrinan a pequeñas empresas, a emprendimientos, y son de manera gratuita. Existe Ceres, por ejemplo, que es esta red de empresas que le apuestan a la sostenibilidad, donde tú al postular a ciertos reconocimientos puedes apadrinar a 2 o 3 emprendimientos de manera gratuita y te dan capacitaciones y demás. Existe muchísimo tema de capacitación y educación gratuito. El simple hecho de separar tus residuos no te cuesta nada, no te cuesta un solo centavo. Tienes apps como Recibesi que no te cuestan un solo dólar, que van y recogen tus residuos reciclables. Entonces, son prácticas que puedes ir implementando de manera gratuita, no te cuestan un solo centavo, pero que te van a generar muchísimo, te van a aportar a lo que decíamos, muchísimo al storytelling, al ADN de tu marca. El emplear, el tener temas de ambientes seguros, de igualdad de género, no te cuesta un solo centavo. Es educarte, es de entender un poquito más y de ahí es implementarlo. Nosotros nos lanzamos al comienzo, más allá de todas las inversiones importantes que hemos hecho, fue al educarnos, entender, ok, esto podemos hacer una política de que no se pueden recibir regalos, por ejemplo. Sí, ahí le estoy apostando a una cultura de integridad. Hay muchísimos temas de sostenibilidad que no te requieren nada más que tal vez sentarte 2 semanas y leer sobre el tema y acceder a estas charlas. Hay miles de charlas de sostenibilidad, conectarte con alguna empresa que te juro hay tantas que de manera gratuita te van a decir con mucho gusto me siento y te cuento cómo lo hice y la fórmula, y ves podcasts y ves en LinkedIn hay miles de páginas de personas que te están constantemente dando datos de cómo hacerlo. Entonces, Hola, hola. María Cristina, parece tuvo algún problema con su conexión. Ya pues para finalizar este evento, para finalizar un poco este enfoque que es tan importante de sostenibilidad en nuestra actualidad, agradecerles a quienes nos siguen. En Intec buscamos generar este lindo propósito de valor compartido, de generar un proceso de educación de alto nivel, de calidad, y sobre todo con un propósito profundo que es el de generar oportunidades. Agradecemos, por supuesto, a quienes nos siguen, confían en Intec, sigan un poco lo que hacemos, sigan compartiendo también con nosotros todos estos escenarios que lo que buscan es simplemente darles herramientas, darles escenarios de análisis, de discusión. Con eso damos por terminado el webinar del día de hoy. Invitados siempre a participar de nuestros eventos, invitados siempre a pertenecer a esta linda comunidad en donde tratamos de generar acciones con propósito, acciones con importancia. Agradecerle nuevamente a María Cristina que tuvo un problemita de conexión. La apertura, vamos trabajando en conjunto también con Aseguradora del Sur, uno de nuestros aliados estratégicos para impulsar todos estos escenarios de conectividad. Sigan lo que hace Aseguradora, sigan lo que hace el Parque Científico de Valencia, busquen información, la información está ahí. De nuestro lado, pues siempre un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde y una excelente noche también. María Cristina, muchas gracias por tu apertura. Gracias, Héctor, y buenas noches con todos.